Imagina que eres la mamá de una chava de apenas 20 años y una tarde como cualquier otra, tú, tu esposo y ella acuden a una reunión familiar. Al terminar la reunión, tú y tu esposo regresan a casa, mientras tu hija y su novio van a otro lado. Cuando se despiden, no tienes ninguna razón para pensar que algo malo pudiera sucederle. Pero varias horas después recibes una llamada inesperada de la mamá de su novio. Te dice que tu hija sufrió un accidente y que se encuentra hospitalizada. Tú y tu esposo salen corriendo al hospital para encontrarse con ella y poder averiguar más de lo que sucedió. Sin embargo, cuando llegas al hospital, algo simplemente no encaja. Tu hija está inconsciente. Nadie puede darte una explicación de lo que sucedió y ni el novio de tu hija ni sus papás que te llamaron están ahí para apoyarte. En ese momento te das cuenta de que lo que le pasó a tu hija es algo mucho más grave que un accidente y empiezas a sentir que estás viviendo una verdadera pesadilla. Pues eso fue justo lo que le ocurrió a Cecilia y Víctor, los papás de Montserrat Bendímez, la noche del 17 de abril del 2021, cuando recibieron la llamada que cambiaría su vida para siempre. Su hija, Monse, había llegado al hospital con lesiones devastadoras. Mientras ellos luchaban por permanecer a su lado y entender qué había ocurrido, Monse pudo darles una pista que lo cambiaría todo. Lo que siguió fue una búsqueda que se prolongó durante más de un año, una familia que se negó a guardar silencio y un caso tan indignante que despertó la furia de la sociedad y muchos grupos de defensa de los derechos de las mujeres y terminó inspirando una reforma legal en varios estados de México. Pero, ¿cómo pudo el culpable desaparecer durante tanto tiempo? ¿Quiénes lo ayudaron a mantenerse lejos de la justicia? ¿Y qué fue lo que le dijo a Monse a sus papás que ayudó a resolver el caso? Quédate hasta el final para averiguarlo. Este es el caso de Montserrat Bendímez. ¿Qué onda, friolento? ¿Cómo estás? Ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Si tú como yo disfrutas de los casos de crímenes reales contados por personas reales en lugar de una voz generada por computadora, viniste al lugar correcto porque eso es todo lo que hacemos y subimos videos una vez por semana. Si ya has pasado por aquí antes y ya eres miembro de nuestra comunidad friolenta, muchísimas gracias por darte el tiempo de ver nuestros videos. Si nuestro contenido te gusta y aún no lo has hecho, suscríbete. Para ti es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Este canal no sería lo mismo sin cada uno de los friolentos que se van sumando. Gracias. Antes de empezar con nuestra historia de hoy, quiero comentarte que con este caso llegamos al final de la segunda temporada. Muchísimas gracias a todos los que me han acompañado desde el primer video y a todos los que se han ido sumando a nuestra comunidad. Las próximas semanas no subiré video, pues resulta y resalta que me voy a tomar unos días de descanso para recargar las pilas y luego otros cuantos para preparar la siguiente temporada, que te adelanto, viene con todo y con algunas sorpresas muy interesantes. Ahora sí. Déjame platicarte sobre el caso de hoy. Esta historia es un ejemplo brutal de cómo una relación desde afuera puede parecer completamente normal, pero por dentro esconder un peligro que ni siquiera las personas más cercanas alcanzan a detectarlo hasta que ya es demasiado tarde. Pero esta historia tiene además un elemento que la vuelve todavía más indignante. Porque cuando finalmente llegó el momento de enfrentar las consecuencias, hubo quienes parecieron preocuparse más por proteger al responsable que por ayudar a la víctima. Pero ni el criminal ni quienes presuntamente lo ayudaron a esconderse contaban con la fuerza que serían capaces de generar las personas que estaban verdaderamente interesadas en que se hiciera justicia. Una presión que creció en las calles, en las redes sociales y dentro de distintos colectivos, hasta convertir este caso en un movimiento cuya unidad terminaría impulsando cambios en las leyes de varios estados de México. ¿Interesado? Bueno, pues tráete una botanita, un refresquito, acomódate en tu sillón favorito y vamos para allá. La historia de hoy nos lleva a mi querido México, específicamente al estado de Veracruz, ubicado en la costa este frente a las aguas del Golfo de México.
Es una región marcada por el mar, por su clima cálido, su importante actividad portuaria y una cultura llena de música, comida y tradiciones. Dentro de ese estado se encuentran las ciudades de Veracruz y Boca del Río, que prácticamente forman una misma zona urbana frente a la costa. Boca del Río es conocida por sus playas, por sus restaurantes y hoteles, además de ser uno de los puntos turísticos más importantes de la región. Es un lugar lleno de movimiento donde la vida suele transcurrir entre el calor, el tráfico y el constante ir y venir de las personas que se acercan al mar. Pero la noche del sábado 17 de abril del 2021, una familia de esa ciudad recibiría una llamada que cambiaría su vida para siempre. Mientras Víctor Bendímez y su esposa Cecilia Roldán se preparaban para dormir, su teléfono empezó a sonar de manera inesperada. Del otro lado de la línea estaban los papás de Marlon, el novio de su hija. La conversación fue breve, confusa y sumamente alarmante. Los papás de Marlon les informaron que Montserrat se encontraba en el hospital y que tenían que presentarse ahí de inmediato. Considerando la urgencia con la que se habían comunicado, colgaron el teléfono y salieron de su casa inmediatamente de camino al hospital. Ya cuando iban para allá, Cecilia y Víctor repasaron los sucesos del día. Buena parte de la mañana y la tarde la habían pasado junto con Montserrat y varios de sus familiares en un bautizo. La celebración había transcurrido con normalidad. Al terminar el compromiso, ellos regresaron a su casa, mientras que Montserrat y su novio Marlon continuaron con sus propios planes. Montserrat había quedado de reunirse más tarde con alguno de sus primos para cenar, algo que para su familia no tenía nada de extraño. Sus papás regresaron a casa pensando que ella llegaría más tarde como habían acordado, pero Montserrat nunca llegó. Durante la llamada, los papás de Brandon no les dieron mucho detalle, por lo que los papás de Monse no sabían si su hija había sufrido un accidente, si se había enfermado repentinamente o si alguien le había hecho daño. Solamente entendieron que la situación era grave y que no podían perder ni un segundo. Imagínate ese trayecto, mi querido Friolento. Ir camino al hospital sin saber qué vas a encontrar. Intentar comunicarte con tu hija sin recibir respuesta. Repasar mentalmente la última vez que la viste y estarte preguntando qué pudo haber sucedido desde que se separaron si apenas pasaron unas horas. Seguramente Cecilia y Víctor se aferraban a la esperanza de que todo se tratara de una exageración, de alguna lesión que pudiera resolverse con atención de primeros auxilios o tal vez solo de un susto que pronto quedaría atrás. Pero cuando llegaron al hospital se dieron cuenta que la realidad era mucho peor de lo que habían imaginado. Montserrat estaba inconsciente y su estado era sumamente delicado. Los médicos se concentraban en estabilizarla mientras sus papás trataban de entender qué rayos había pasado. Ella no podía abrir los ojos, no podía hablar y por supuesto tampoco podía explicarles cómo había terminado en esas condiciones. Horas antes su hija se encontraba acompañándolos en un evento familiar y planeando cenar con sus primos. Ahora estaba tendida en una cama de hospital rodeada de médicos y conectada a distintos aparatos mientras los papás escuchaban diagnósticos y términos clínicos que seguramente apenas podían procesar por el miedo. Cecilia y Víctor comenzaron a hacer las preguntas lógicas en una situación así. ¿Dónde había ocurrido todo? ¿Quién estaba con Montserrat cuando eso pasó? ¿Cómo había llegado ella hasta el hospital? Pero las respuestas no aparecían. Y conforme avanzaban los minutos hubo algo más que empezó a llamarles un montón la atención. Marlon, el novio de Monse, no estaba ahí. Y tampoco estaban sus papás, a pesar de que ellos habían sido los que les llamaron para avisar que Montserrat estaba en el hospital. No se habían quedado para esperar a que llegaran ellos, no estaban ahí para explicar lo que había sucedido ni para responder cómo es que una joven de apenas 20 años había terminado inconsciente con lesiones tan graves. Ellos simplemente se habían marchado. En ese momento, Cecilia y Víctor todavía no podían saber exactamente qué significaba aquella ausencia. Pero seamos honestos, Friolento, era imposible que no les pareciera extraña. Porque cuando ayudas a trasladar a una persona herida al hospital, lo natural, lo inteligente, lo ético sería quedarte, esperar a que llegue la familia y cuando lo hagan, contarles todo lo que sabes y colaborar con los médicos o con la policía para ayudarles a reconstruir lo ocurrido. Aquí sucedió todo lo contrario. Mientras los papás de Montserrat permanecían junto a su hija esperando una noticia que les diera aunque fuera un poco de esperanza, las personas que podían aclarar lo ocurrido ya no se encontraban por ninguna parte. Y seguro estoy que para estas alturas ya te estás preguntando, ¿quién era Montserrat Bendímez, Luis? ¿Qué más sabemos del novio, Marlon? Los dos se fueron juntos y Montserrat estaba hospitalizada. ¿Le había pasado algo a él también?
Y como siempre, mi querido Friolento, muy buenas preguntas. Y yo, que para eso estoy aquí, trataré de contestártelas todas, empezando por quién era Montserrat, en cuya memoria dedicamos este episodio. Montserrat Bendímez Roldán, o Monse, como le decían de cariño sus familiares y amigos, nació comenzando el milenio, alrededor del año 2000. Era hija de Víctor Bendímez y Cecilia Roldán, y creció dentro de una familia muy unida, en la cual sus papás procuraban mantenerse presentes en la vida de sus hijos, pero también buscaban darles la libertad necesaria para que ellos fueran tomando sus propias decisiones. Quienes conocían a Montserrat la recuerdan como una joven alegre, cariñosa y muy cercana a las personas que quería. Disfrutaba pasar tiempo con sus primos y mantenía una relación especialmente cercana con su hermana Leslie. Monse era de esas personas que lograban hacer sentir cómodos a quienes estuvieran alrededor de ella. Pero además de ser una chava sociable y muy querida por sus amigos y su familia, Monse era sumamente inteligente. Desde bien chiquita destacó por su empeño académico. Era aplicada, responsable y tenía una facilidad especial para aprender. Esas cualidades la acompañaron durante toda su etapa escolar y hacían que sus papás se sintieran súper orgullosos de ella. Monse no veía los estudios únicamente como una obligación. Ella tenía ambiciones, quería prepararse profesionalmente y construir una vida independiente a partir de su propio esfuerzo. Al llegar el momento de elegir universidad, cuando estaba terminando la prepa, una de sus intenciones era mudarse a la Ciudad de México para continuar allá con su preparación académica, pues la carrera que ella había escogido no era impartida por ninguna universidad cerca de su casa. Como muchas jóvenes de su edad, quería conocer otro lugar, desenvolverse por sí misma y comenzar a experimentar la libertad de vivir lejos de casa. Pero sus papás no estuvieron de acuerdo. Y no porque dudaran de su capacidad para cuidarse, ni porque quisieran cortarle las alas. Simplemente les preocupaba que una ciudad tan grande pudiera resultar peligrosa para una chava que viviría lejos de ellos y sin una red familiar cercana. Así que buscando protegerla, prefirieron que Monse permaneciera en Veracruz y estudiara en una universidad lo más cerca de su casa posible. Y visto en retrospectiva, mi querido Friolento, esa decisión resulta dolorosamente irónica. Ya me entenderás en unos minutos. Monse finalmente ingresó a estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad del Valle de México, en el campus de Veracruz, en Boca del Río. Ahí continuó demostrando la misma disciplina que había tenido desde niña. Era una estudiante dedicada, inteligente y con un futuro profesional que ya empezaba a tomar forma. También fue durante esta etapa universitaria cuando comenzó a experimentar otras facetas normales de cualquier chava de su edad. Nuevas amistades, mayor independencia y principalmente su primera relación sentimental. Fue ahí en la universidad donde conoció a Marlon Botas Fuentes. Marlon se convirtió en el primer novio formal de Monse. Para ella, esa relación representaba una experiencia completamente nueva. Era la primera vez que compartía esa parte de su vida con alguien. Y como sucede muchas veces con el primer amor, entró al noviazgo con ilusión y con mucha confianza. Ahora déjame platicarte de quién era Marlon. Marlon Botas Fuentes era aproximadamente 3 años mayor que Monse y también estudiaba en la Universidad del Valle de México. Él era hijo de Jorge Ignacio Botas y Diana Elizabeth Fuentes, una pareja de empresarios bastante conocida dentro de la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río. La familia Botas Fuentes disfrutaba de una posición económica bastante cómoda. No estamos hablando de un joven que hubiera crecido en medio de carencias o sin oportunidades, Friolento. Marlon estudiaba en una universidad privada y sus papás contaban con negocios propios dentro de una de las zonas comerciales y turísticas más importantes de la ciudad. Jorge y Diana eran empresarios del ramo restaurantero. Eran propietarios de una taquería que se llamaba Asadero Rosso, que estaba ubicada en Plaza Veleros, en Boca del Río, y tenían además otros negocios en el mismo ramo. La familia de Marlon no era desconocida dentro de la comunidad. Tenían negocios abiertos al público, estabilidad económica y los recursos necesarios para brindarle a su hijo una vida cómoda y una buena educación. Desde afuera, Marlon parecía tenerlo todo para construir un futuro estable. Tenía una familia presente, acceso a estudios universitarios y papás que estaban bastante involucrados en su vida. Una cercanía familiar que, como veremos más adelante, terminaría convirtiéndose en uno de los aspectos más importantes y más indignantes de toda esta historia. Como te platicaba, Marlon y Monse coincidieron en la universidad y comenzaron a convivir con mayor frecuencia. Así fue que iniciaron una relación que se prolongó por aproximadamente 1 año. Desde el principio la relación fue completamente abierta.
Marlon no era un novio misterioso al que Monse mantuviera escondido de su familia. Víctor y Cecilia sabían perfectamente quién era él. Lo habían recibido en su casa, habían convivido con él y también conocían a Jorge y Diana, sus papás. Monse no era una chava a la que Marlon veía a escondidas. La había presentado con sus papás y todos tenían buena relación. ¿Y por qué no? Marlon siempre se comportaba como un joven educado, atento, respetuoso. No era peleonero, no era agresivo, ni mostraba ninguna conducta que hiciera pensar que él podría representar algún peligro para Monse. Por el contrario, consiguió integrarse lo suficiente como para que los papás de Monse confiaran en él y aceptaran la relación. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que apenas unas horas después de salir de ese evento familiar, esa confianza quedaría destruida para siempre. Pero no nos adelantemos, vámonos por partes. Ahora que ya sabemos más acerca de quiénes eran Montserrat y Marlon, regresemos al hospital, donde Víctor y Cecilia seguían tratando de entender qué le había ocurrido a su hija y por qué las personas que podían darles una explicación simplemente habían desaparecido. De regreso en el hospital, Víctor y Cecilia seguían sin comprender cómo su hija había terminado en esas condiciones. Monse seguía inconsciente, rodeada de médicos que trabajaban para estabilizarla. Sus papás apenas comenzaban a asimilar la gravedad de la situación, pero ya había algo que no les cuadraba. Hasta ese momento, la única explicación que habían recibido era confusa y vaga. Nadie les había contado con claridad qué es lo que había ocurrido, cómo es que Monse se había lastimado, ni por qué había sido necesario trasladarla de emergencia. Pero conforme los médicos comenzaron a evaluar sus lesiones, algo se volvió evidente. Aquello no parecía el resultado de una simple caída ni de un accidente común. Monse había sufrido una agresión sumamente violenta. Para Víctor y Cecilia, escuchar eso debió de ser como recibir un segundo golpe. Primero les habían avisado que su hija estaba en el hospital. Ahora comenzaban a entender que alguien probablemente la había agredido de manera intencional. Y las personas que podían explicar lo que realmente pasó seguían sin aparecer. Marlon no estaba en el hospital. Sus papás, quienes habían llevado a Montserrat para que recibiera atención médica y después les habían avisado por teléfono a ellos, pero de una forma en la que minimizaban el problema, tampoco se encontraban ahí. No se quedaron para responder preguntas, no explicaron qué sucedió, tampoco dieron una razón convincente para marcharse después de haber dejado a Monse ahí luchando por su vida. Pero en medio de toda esa confusión, mi querido Friolento, ocurrió algo que terminaría cambiando por completo el rumbo de la investigación. Monse despertó. No se había recuperado ni su situación había mejorado, solamente logró recuperar la conciencia durante un breve momento. Su estado seguía siendo sumamente delicado. No estaba en condiciones de mantener una conversación larga ni de reconstruir todo lo que sucedió aquella noche. Lo que sí pudo hacer fue comunicarle a su mamá un dato fundamental. Cuando ella le preguntó quién le había hecho aquello, Monse señaló directamente a Marlon. Yo le decía, ¿qué fue? ¿Quién te hizo esto? Y ella decía, Marlon, mamá, Marlon. Y ya te oigo aullar, viejo lobo de mar. Eso se debe de haber sentido como una patada en los riñones o una puñalada por la espalda, Luis. El mismo chavo que había convivido con la familia, al que habían recibido en su casa y en quien habían confiado para que cuidara a Monse, apareció ahora señalado por su propia hija como la persona responsable de las lesiones que podían costarle la vida. En ese instante, todo comenzó a tomar un sentido mucho más oscuro. La ausencia de Marlon dejó de parecer extraña para convertirse en algo profundamente sospechoso. La partida repentina de sus papás también comenzó a verse de una manera distinta, y aquella llamada en la que simplemente les pidieron que se fueran al hospital ya no sonaba como el aviso desesperado de una familia preocupada, sino como la última comunicación antes de que todos ellos desaparecieran. Mientras Víctor y Cecilia permanecían junto a su hija, aferrados a cualquier señal de esperanza, el tipo al que Montserrat acababa de señalar ya no se encontraba por ninguna parte. Y ahora que por fin tenían un nombre, faltaba reconstruir qué había ocurrido desde que Montserrat salió del evento familiar acompañada por Marlon hasta el momento en que sus papás la llevaron gravemente herida al hospital. Desafortunadamente, mi querido Friolento, reconstruir con precisión lo ocurrido aquella noche no iba a ser una tarea sencilla. No había cámaras de seguridad que hubieran grabado la agresión. Tampoco había testigos independientes que pudieran explicar cómo comenzó la confrontación ni qué fue lo que sucedió que llevó a ese pleito. Las únicas dos personas que realmente conocían la verdad de lo que sucedió ese día eran Montserrat y Marlon.
Pero Monse estaba gravemente herida y aunque había conseguido despertar durante unos instantes para identificar a su agresor, su estado no le permitía mantener una conversación ni ofrecer una declaración detallada. Marlon, por su parte, ya no estaba ahí para responder preguntas. Por eso, aunque conocer cada detalle habría sido de tremenda ayuda para la investigación, no existía una fuente que fuera completamente confiable que permitiera reconstruir las palabras, los movimientos o el momento exacto en el que comenzó el ataque. Lo que sí podía contar parte de la historia eran las lesiones de Monse. Los médicos encontraron fracturas en el cráneo, el cuello y uno de sus brazos, además de un traumatismo severo en la cabeza que la mantenía en estado crítico. No se trataba de una sola herida aislada ni de un golpe que pudiera explicarse fácilmente como consecuencia de una caída repentina o un choque. Por la cantidad, ubicación y gravedad de los daños, aquello simplemente no parecía un accidente. Y ya te oí aullar de nuevo, lobo marino. Si el tipo de lesiones indicaba que no había sido un accidente, esto tendría en definitiva que haber sido un ataque brutal, Luis. Y si la única otra persona que estuvo ahí y podría explicarlo no estaba mostrando la cara, no había reportado el incidente y no parecía estar disponible para testificar, seguramente es porque tenía cola que le pisaran. Y eso debe de haber alertado a las autoridades, ¿no es así, Luis? Y como siempre, tu mente detectivesca ya se me está adelantando, Friolento. Y como ya te imaginarás, sin la versión de la única otra persona que estuvo ahí o de un testigo que lo hubiera presenciado todo, cualquier intento por descubrir una discusión, atribuirle una frase a alguno de los dos o asegurar cuál fue el motivo exacto, sería solo llenar los espacios vacíos con suposiciones. Lo que sí sabemos es que Montserrat había salido de un evento familiar en buenas condiciones y que unas horas después ingresó al hospital inconsciente, con lesiones que ponían en riesgo su vida. También sabemos que durante el breve instante en que recuperó la conciencia, no habló de una caída, de un accidente o de una persona desconocida. Claramente señaló a su novio, Marlon. A partir de ese momento, mientras los médicos concentraban todos sus esfuerzos en mantenerla con vida, las autoridades ya no estaban buscando la explicación de un accidente. Estaban frente a la investigación de una agresión que podría terminar convirtiéndose en algo mucho más grave. Durante los siguientes días, para Víctor, Cecilia, Leslie y el resto de la familia Bendimes, solo existía una prioridad: que Montserrat sobreviviera. Los médicos hicieron todo lo que estaba en sus manos para mantenerla con vida, pero las lesiones que había sufrido eran demasiado graves. Monse permanecía en estado crítico mientras su familia esperaba afuera, aferrándose a cualquier noticia que les permitiera conservar la esperanza. Fueron días interminables, donde los minutos parecían horas y las horas semanas, esperando que Monse abriera los ojos otra vez, deseando que pudiera hablar, recuperarse y regresar a casa. Pero desafortunadamente, el daño provocado por la agresión era irreversible. El 23 de abril del 2021, apenas 6 días después de haber ingresado al hospital, a la corta edad de 20 años, Monse falleció. Para su familia, la esperanza de verla recuperarse se convirtió de golpe en la obligación de despedirse de ella. Pero junto con el dolor también comenzó a crecer algo más: la determinación de que su muerte no quedara impune. Y mientras la familia Bendimes comenzaba a enfrentar la pérdida de Monse, también descubría que el joven al que ella había identificado no solo había desaparecido, todo indicaba que se había ido con ayuda. Hasta ese punto alguien podría argumentar que el miedo o la desesperación hicieron que Marlon tomara una decisión impulsiva y se hubiera ido a esconder. Pero conforme las autoridades comenzaron a reconstruir los movimientos de su familia, la situación se volvía cada vez más sospechosa, porque Jorge y Diana, sus papás, no eran personas ajenas a lo ocurrido. Habían estado presentes después de la agresión. Fueron ellos los que llevaron a Montserrat al hospital, lo cual, por cierto, pudo haber agravado la situación de Monse, pues probablemente hubiera sido mucho mejor que llamaran a los servicios médicos para que la atendieran en donde había sido lastimada o que fuera trasladada por profesionales en una ambulancia al hospital. Ellos fueron los que le avisaron a Víctor y Cecilia que su hija se encontraba ahí. Eso significaba que conocían el estado en el que había quedado Monse y sabían que Marlon era la persona que había estado con ella cuando recibió las lesiones. Sin embargo, después de dejarla bajo el cuidado de los médicos, ellos también dejaron de estar disponibles para aclarar lo sucedido. Y ahí fue cuando la investigación comenzó a considerar una posibilidad sumamente grave: que Marlon no hubiera logrado desaparecer únicamente por sus propios medios. De acuerdo con las acusaciones que posteriormente formularían las autoridades, sus papás lo ayudaron a escapar y a mantenerse oculto.
No estamos hablando solamente de unos papás que, cegados por el amor hacia su hijo, se negaban a creer que pudiera haber cometido algo semejante. La sospecha era que habían realizado acciones concretas para impedir que Marlon fuera localizado y presentado ante la justicia. Hazme el refabrón, cabor. ¿Cómo podían ser testigos del ataque tan brutal al que había sido sometida Monse y no querer ayudar con todas sus ganas a que atraparan al responsable? ¿Sería tal vez porque el responsable era su hijito y no querían que sufriera las consecuencias de sus actos? Bueno, pues esa misma pregunta comenzaría a provocar indignación entre todos los que conocieron el caso, porque mientras Víctor y Cecilia organizaban el funeral de su hija, la familia de Marlon parecía estar ocupada en evitar que localizaran al angelito. Los días comenzaron a pasar y Marlon seguía sin aparecer. Para la familia Bendímez, el dolor por la muerte de Monse se mezclaba ahora con la impotencia de saber que el principal sospechoso estaba prófugo y que probablemente contaba con los recursos y la ayuda para mantenerse escondido por mucho tiempo. Mientras las autoridades veracruzanas continuaban investigando lo ocurrido y trabajando para localizar tanto a Marlon como a sus papás, porque sus papás también estaban desaparecidos, la familia Bendímez decidió que tampoco permanecería en silencio. Si Marlon y quienes presuntamente lo habían ayudado confiaban en que el tiempo haría que el caso se olvidara, en esta ocasión estaban muy equivocados. Porque a partir de ese momento la familia de Monse llevaría su nombre a las calles, a los medios de comunicación y a las redes sociales hasta convertir la exigencia de justicia en una presión imposible de ignorar. La exigencia era muy sencilla: justicia para Montserrat, que nadie descansara hasta que los responsables fueran encontrados. El rostro de Monse apareció en carteles y publicaciones. Su nombre fue llevado a las calles por personas que, aunque nunca la habían conocido, entendían perfectamente lo que estaba en juego. ¡Monse no murió! ¡Marlon la mató! 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 Parte de las protestas llegaron incluso hasta el negocio restaurantero de Jorge y Diana. Ahí los manifestantes exigieron respuestas y dejaron claro que la desaparición de la familia Botas Fuentes no haría que el caso fuera olvidado. Y esta presión era sumamente importante, Friolento, no porque sustituyera el trabajo de los investigadores, sino porque lo acompañaba. Cada entrevista, cada cartel y cada publicación ayudaba a difundir los rostros de los fugitivos, reduciendo los lugares en los que podían moverse sin que la gente los reconociera. Y aquí cabe hacer una aclaración importante, Friolento. La situación legal de los papás era distinta a la de Marlon. Marlon era el principal sospechoso buscado por el feminicidio de Monse, mientras que sus papás enfrentaban cargos por haberlo ayudado a huir. Fue así que mientras las autoridades seguían distintas pistas e intentaban establecer dónde se encontraban, la sociedad se encargaba de mantener el caso frente a la opinión pública. La familia Bendímez no estaba pidiendo privilegios ni una venganza fuera de la ley. Exigía que se cumpliera la orden más básica de cualquier investigación: encontrar al hombre señalado por la víctima. Toda esta movilización también evitó que Monse fuera reducida a una cifra más. Su familia hablaba de ella como realmente era: una chava inteligente, cariñosa, dedicada a sus estudios y con toda una vida por delante. Marlon continuaba prófugo, pero las investigaciones comenzaban a estrechar el cerco alrededor de las personas que presuntamente habían facilitado su huida. Y aunque él todavía permanecía escondido, sus papás no lograrían mantenerse fuera del alcance de la justicia para siempre. La presión pública acompañó el trabajo de investigación hasta que las autoridades finalmente lograron localizar a Jorge Botas y a Diana Fuentes. La captura ocurrió en la Ciudad de México durante el fin de semana del 5 al 7 de noviembre del 2021. Elementos de la Policía Ministerial de Veracruz los trasladaron desde la capital del país hasta el puerto de Veracruz, donde fueron puestos a disposición de la Fiscalía y presentados ante la autoridad judicial para que determinara su situación legal. Después de escucharlos rendir su declaración, un juez les impuso prisión preventiva, es decir, no saldrían bajo fianza. Jorge y Diana fueron enviados a centros penitenciarios distintos. Él quedó recluido en Tuxpan y ella en Coatzacoalcos. Eso evitaba que permanecieran juntos y se comunicaran durante el proceso. Los papás de Marlon tendrían que responder por las acciones que presuntamente realizaron después de la agresión contra Montserrat. Su captura presentó un avance importante. Por primera vez desde la noche del ataque, 2 de las personas que habían participado en el traslado de Monse al hospital tendrían que explicar a las autoridades cuáles fueron las decisiones que tomaron después de que la encontraron gravemente herida.
Sin embargo, el resultado estaba todavía muy lejos de ser una victoria completa, pues Marlon continuaba prófugo. Mientras sus papás se enfrentaban el proceso judicial, él seguía sin presentarse para responder por la acusación más grave, el feminicidio de Monse. Las autoridades mantuvieron activa la búsqueda y la familia Bendímez continuó presionando para que el caso no se detuviera con la captura de Jorge y Diana. Y cuando Marlon finalmente decidió romper el silencio, no lo hizo entrando a una fiscalía ni presentándose frente a un juez para entregarse inmediatamente y por supuesto tampoco para asumir la responsabilidad por lo que pasó. Marlon reapareció de una manera tan inesperada como indignante. Resulta y resalta, mi querido Friolento, que en mayo del 2022, es decir, después de más de un año de que estuvo prófugo, Marlon difundió un video en el que afirmó que lo que le ocurrió a Monse había sido un accidente y anunció que estaba dispuesto a entregarse, pero bajo una condición, que las autoridades liberaran a sus papás, pues según él, ellos eran completamente inocentes. Hola, mi nombre es Marlon Botos Fuentes. Soy requerido en la Fiscalía del Estado de Veracruz por el delito de feminicidio, señalado de perpetrarlo en contra de Montserrat Bendímez Roldán. Cabe destacar que lo que la Fiscalía del Estado señala como un feminicidio fue un lamentable accidente y no es nada cercano a lo que se dice en redes o en el expediente. Que soy yo el que debe rendir cuentas ante la autoridad que me solicita. La libertad de mis padres permitirá llevar un juicio justo en el cual se podrá explicar qué fue lo que pasó en realidad. Hazme el refabrón, cabrón. Después de permanecer escondido mientras Jorge y Diana enfrentaban su propio proceso, Marlon pretendía convertir su entrega en una especie de intercambio. La respuesta de la Fiscalía de Veracruz fue contundente. La Procuración de Justicia no estaba sujeta a negociaciones. Sus papás estaban detenidos por las acciones que presuntamente habían cometido y su situación jurídica no podía utilizarse como moneda de cambio para que él cumpliera con su obligación de presentarse ante las autoridades. Además, aquel video confirmó algo muy importante. Marlon seguía con vida, estaba informado de lo que ocurría en el caso y había conseguido mantenerse oculto durante más de un año. Su aparición también permitió intensificar los esfuerzos para localizarlo. La investigación finalmente condujo a las autoridades hasta Mérida, Yucatán, donde Marlon llevaba ya tiempo escondiéndose. Elementos de la Policía Ministerial de Veracruz, con el apoyo de las autoridades yucatecas, consiguieron una orden de cateo para investigar la casa de su abuela y lograron así estrechar el cerco a su alrededor. Finalmente, el 3 de junio del 2022, Marlon fue arrestado y puesto bajo custodia en Mérida. Después de su detención, Marlon fue trasladado desde Yucatán hasta Veracruz y puesto a disposición del juez encargado del proceso penal por el feminicidio de Monse. Ahí se celebró su audiencia inicial y se ordenó que permaneciera en prisión preventiva mientras continuaban todos los procedimientos. La captura ocurrió apenas unas semanas después de que Marlon difundió el video y puso fin a más de 13 meses de fuga de este güey. Después de más de un año, el principal acusado estaba finalmente tras las rejas. Para la familia Bendímez fue un avance enorme, pero todavía no representaba el final. Encontrarlo significaba que Marlon ya no podía seguir evitando la justicia. Ahora comenzaba la parte en la que las autoridades tendrían que presentar las pruebas, confrontar su versión del supuesto accidente y demostrar ante un tribunal qué es lo que realmente había ocurrido con Monse. Pero detenerlo era solamente el primer paso. Ahora había que conseguir una condena. Con Marlon finalmente bajo custodia, comenzó el proceso para determinar su responsabilidad por el feminicidio de Monse. Y déjame decirte, Friolento, que durante una de sus primeras comparecencias, este güey no parecía estar demasiado preocupado por la gravedad de la situación. Cuando llegó a su primera audiencia, al pasar frente a las cámaras, Marlon apareció con una sonrisita burlona en el rostro e incluso le cerró el ojo a uno de los camarógrafos, como si estuviera disfrutando la atención o todavía creyera que podría salir bien librado del problema. Pero aquella actitud no le duraría mucho. Para su siguiente comparecencia, su comportamiento había cambiado por completo. Ya no había sonrisitas ni guiños para las cámaras. Marlon se presentó serio, cabizbajo y consciente, por lo menos en apariencia, de que el proceso en su contra estaba avanzando. Su defensa continuó sosteniendo que la muerte de Monse había sido consecuencia de un accidente. Sin embargo, esa versión tendría que enfrentarse a la gravedad de las lesiones y sobre todo al señalamiento que Monse alcanzó a realizar desde el hospital.
Mientras avanzaba el proceso de Marlon, la situación jurídica de sus papás dio varios giros. El 14 de abril del 2023, Jorge y Diana fueron liberados después de que un juez determinara que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación que enfrentaban por su presunta participación en la fuga y desaparición de Marlon. Pero la libertad no les duraría mucho, Friolento. Ese mismo día la fiscalía volvió a detenerlos, ahora por el delito de omisión de auxilio. La nueva acusación ya no se concentraba en demostrar que hubieran participado directamente en la fuga de su angelito, sino en que no solicitaron ayuda médica inmediata para Monse después de que la encontraron gravemente herida. En un giro más, el 4 de julio del 2023, ambos salieron nuevamente de prisión después de que un juez les concediera una suspensión condicional del proceso. Por lo menos esto no significaba que hubieran sido declarados inocentes, pues durante 2 años quedarían obligados a cumplir distintas condiciones, entre ellas presentarse periódicamente ante las autoridades, mantener un domicilio físico, entregar sus pasaportes, someterse a atención psicológica, no acercarse a la familia de Monse y comenzar con la reparación del daño. Si incumplían cualquiera de esas condiciones, su proceso podría reanudarse y ellos podrían regresar a la cárcel. Mientras todo eso ocurría, el procedimiento contra Marlon continuó extendiéndose entre audiencias, pruebas y recursos legales. Víctor, Cecilia y Leslie siguieron asistiendo a los juzgados para cada audiencia y en cada una exigían resolución. El 9 de julio del 2026, casi 5 años después de la muerte de Monse, Marlon Botas fue declarado culpable de feminicidio. Finalmente, el 16 de julio del 2026, Marlon fue presentado ante el juez que llevó el caso, quien mirándolo a los ojos, con voz clara, mano firme y como aquí nos gusta, a sangre fría, le recetó 70 años de prisión, la pena máxima contemplada en Veracruz para este delito. Esta resolución también establecía el pago correspondiente para la reparación de daños y algunas otras medidas determinadas por el tribunal. Sin embargo, ninguna condena podía devolverle la vida a Monse ni reparar completamente el daño que esto le provocó a su familia. Pero después de más de 1 año de fuga y varios años de proceso judicial, Marlon finalmente había recibido la sentencia que tanto había intentado evitar. La sonrisita, como ya te imaginarás, había desaparecido por completo. La condena de Marlon cerró una parte importante de esta historia. Pero la lucha de la familia Bendímez dejó un legado que va mucho más allá de conseguir justicia para Monse, porque este caso friolento expuso un problema que resultaba tan indignante como evidente. Un acusado de feminicidio había logrado mantenerse prófugo durante más de 1 año gracias a la ayuda que presuntamente recibió de las personas más cercanas a él. De ahí surgió la iniciativa conocida como Ley Monse, nombrada en memoria de Monse Bendímez. Su objetivo es evitar que el parentesco se convierta en una especie de permiso para encubrir a una persona acusada de cualquier crimen grave, incluyendo el feminicidio. No se trata de castigar a alguien simplemente por ser la mamá o el papá o el hermano o la pareja del sospechoso, sino de responsabilizar a quien realice acciones concretas para ayudarlo a escapar, ocultarse o evadir la justicia. La propuesta fue retomada en distintos estados de México, convirtiendo el nombre de Monse en un símbolo de lucha contra el encubrimiento dentro de los casos de feminicidio. A la fecha de esta grabación, la ley Monse ha sido aprobada en los estados de Veracruz, Morelos, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Oaxaca, y ojalá que se apruebe en todos los demás. Monse tenía solamente 20 años. Era una joven inteligente, cariñosa, dedicada a sus estudios y llena de planes. Quería prepararse, independizarse y descubrir hasta dónde podía llevarla su capacidad. Desde aquí, mis mejores pensamientos y mis mejores vibras van para Víctor, Cecilia, Leslie y todas las personas que amaron a Monse. Ojalá que la condena y el legado construido en su memoria les hayan dado aunque sea un poco de la paz que les arrebataron aquella noche de abril. ¿Tú qué opinas, Friolento? ¿Crees que los familiares que ayudan conscientemente a ocultar a una persona acusada de un delito grave deben de recibir un castigo más severo? Te leo en los comentarios. En fin, espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar. Si fue así, dale un clic al botón de me gusta. Y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si crees que este caso podría serle útil a alguien más o simplemente le gustaría escucharlo, compárteselo e invítalo a checar el canal para que siga creciendo nuestra comunidad friolenta. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una revisada para incluirlo en un video futuro.
Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Soy Luis y te veo por acá en el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí a entonces, toma buenas decisiones.